Sí, buenos días. Este, pues empecemos por aquellos que se conectaron a tiempo. Una tema, entonces no puedo proyectar, sin embargo, parece ser que me oyen perfectamente. Entonces, pues bien, empecemos. Su servidor, soy Antonio García Meneses, responsable de la gerencia de máquinas especiales de la Dirección de Sistemas Mecánicos de CIATEC AC, Centro de Tecnología Avanzada, de quienes somos dependientes del CONACYT. Les damos la más cordial bienvenida y les comentamos que estamos transmitiendo desde el municipio del Marqués, Querétaro, y desde Aguascalientes, México. Este webinar es uno de varios que se han estado ofreciendo en el tema de máquinas especiales, y para el caso particular se abordará el tema de sistemas hidráulicos y neumáticos de potencia. Se presentarán dos conferencias, una de carácter general y otra de carácter específico. Al final de cada plática se contará con un tiempo para preguntas de 10 minutos, las cuales les solicitamos las escriban en el chat. Para iniciar, le solicitamos atentamente mantener apagados sus micrófonos y cámaras para lograr mejor calidad de transmisión. Les informamos que la sesión se grabará y se compartirá en redes sociales en 30 días. Pues bueno, empezamos con la presentación de los expositores. En primer lugar tenemos a Rodolfo Rivera Barbosa, quien nos hablará sobre conceptos básicos de sistemas hidráulicos y neumáticos para aplicaciones industriales. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes como ingeniero mecánico y como maestro en ciencias en ingeniería industrial con especialidad en sistemas de manufactura. Cuenta con más de 25 años de experiencia como ingeniero de mantenimiento productivo total y como ingeniero de control de proyectos en la empresa San Marcos Textil. Actualmente se desempeña como líder de proyectos y coordinador del equipo de diseño en CIATEC AC, desarrollando proyectos de diseño de máquinas y herramientales para propósito específico. Nuestro segundo conferencista es el maestro en ciencias Luis Emanuel Correa Olvera, quien nos hablará de un caso de estudio relativo a la simulación de vibraciones en transporte con el uso de un sistema hidráulico. Él es maestro en manufactura avanzada por el programa de posgrado de CIATEC AC, es ingeniero en automatización por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene amplia experiencia en la automatización de máquinas especiales, combinando los conocimientos de mecánica, automatización, electrónica y control, programación de PLCs y microcontroladores, así como sistemas de adquisición de datos. También tiene certificaciones en software de modelado CAD, Rexroth en sistemas hidráulicos y neumáticos. Entonces, sin más, si gustas, ingeniero Rodolfo, puedes empezar. Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí, pues, pues bienvenidos a todos. Y sí, como comenta el ingeniero Meneses, pues vamos a hablar un poquito aquí de los principios básicos y también esto lo vamos a aplicar a unos casos prácticos. Entonces, pues bueno, para todos los que estamos de cierta manera relacionados con la industria, pues esto es una base fundamental de la automatización. Entonces, pues para todos los que nos relacionamos con esto, pues es de gran interés y pues damos inicio a este webinar. Su servidor Rodolfo Rivera. Entonces, pues bien, uno de los objetivos de este webinar es precisamente comprender de entrada los principios básicos, también identificar equipos neumáticos, hidráulicos y también conocer un poco de su simbología, aprender a leer y comprender diagramas hidráulicos y neumáticos, también diseñar circuitos, las bases principales, también conocer las aplicaciones y configuraciones clásicas y pues detectar y corregir errores, ¿no? Este webinar, pues realmente, como lo comenté, pues a todos los que tenemos relación con la industria, pues es de gran interés. Aquí necesitamos algunos que pudieran ser pues los que más pueden llamarle la atención a este tipo de cursos. Bueno, como temario, pues vamos a ver inicialmente lo que son las definiciones y principios básicos. Posteriormente vamos a ver los componentes principales, simbología. Posteriormente cálculos básicos. Aquí vamos a hacer un par de ejemplos para que no se vuelva muy pesado el curso. Y
posteriormente lo que es un diseño de un sistema neumático o hidráulico. Vamos también a tener la posibilidad de usar un pequeño simulador en el cual podemos ver de una manera un poco más visible, pues cómo es que funciona cada una de las válvulas, el control y la lógica para circuitos básicos. Y pues también vamos a ver lo que son identificación de problemas en esta fase. Ya posteriormente mi compañero, el maestro Olvera, pues les hablará de los casos prácticos. Y pues bien, pues vamos a iniciar aquí con lo que es los principios básicos, lo que son las definiciones. Aquí de entrada, por ejemplo, lo que es la neumática, pues es una rama de la mecánica que estudia la mecánica de fluidos, de los gases, en flujos gaseosos. La terminología que utiliza el aire comprimido, tecnología que utiliza el aire comprimido como medio de transmisión de energía para el movimiento o funcionamiento de mecanismos para producir trabajo útil. Y en el caso de la hidráulica, pues es una rama de la mecánica que estudia la mecánica de fluidos o líquidos, aquí aplicado para flujos líquidos, agua o aceite. Y pues la tecnología que utiliza el aceite comprimido como medio de transmisión de energía para el movimiento o funcionamiento de mecanismos para producir trabajo útil. Aquí pues de entrada podemos apreciar que es muy similar. Lo que lo podemos diferenciar es precisamente porque uno utiliza aire comprimido y el otro pues líquidos. Esto va a tener un cambio en el tipo de movimiento, de aplicación, dado que pues lo que es las presiones que se utilizan en la neumática pues son relativamente bajas. Regularmente un circuito industrial ronda entre las 90 PSI, aproximadamente 6 bar. Y pues en el caso de la presión hidráulica, pues pueden rondar los rangos de 1000 hasta 10,000 PSI, o sea, es una diferencia bastante grande. Entonces, para circuitos que tienen mucho más. Oigan, disculpen, no sé si alguien tiene su micrófono prendido, que lo pudiera apagar, por favor. Muchas gracias. Y pues bueno, otra diferencia también que podemos apreciar es que los circuitos neumáticos pues son más limpios, existe menos contaminación que en el caso de la hidráulica. Y existen también otros tipos de sistemas que son unos híbridos, que son sistemas hidroneumáticos. Aquí, pues con el accionamiento de un hidrobuster, pues se genera la presión hidráulica y esta nos puede generar fuerzas intermedias, ¿no? O presiones intermedias entre lo que es neumático y hidráulico. Bueno, aquí vamos a ver cómo funciona. Los sistemas o circuitos neumáticos e hidráulicos están formados por un conjunto de elementos que conducen el fluido presurizado mediante mangueras o tuberías, controlando y direccionando el flujo a través de diversas válvulas hasta llegar al actuador. A diferencia de los líquidos, el aire se puede comprimir, es decir, el volumen determinado del aire se puede reducir y así incrementar la presión. Sale, aquí podemos observar, pues de manera muy esquemática, uno y otro sistemas. En el caso del sistema neumático, pues podemos observar que a partir del reservorio de aire comprimido, pues bueno, directamente lo podemos canalizar a las válvulas y de esta manera llegarlo a los elementos que vamos a actuar, ya sean cilindros o en todo caso herramientas. En el caso de un sistema hidráulico, pues básicamente es el mismo principio, lo que lo diferencia es de que acá en el caso del sistema hidráulico, pues va a tener que haber un retorno del fluido a un tanque, ¿no? Pero básicamente el principio es el mismo. En las veces que hace el compresor, en este caso, acá lo hace una bomba. Y pues de esta manera se está transmitiendo el fluido a través de toda la tubería y las válvulas, ¿no? Los sistemas hidráulicos se constituyen de los siguientes elementos. Primero, pues elementos de información, que son básicamente
pues los indicadores de presión y los órganos de mando, pues van a ser básicamente lo que son las válvulas y los elementos de trabajo, en todo caso, ya los actuadores o las herramientas, ¿no? Ok, bueno, los principios físicos de estos sistemas, pues se basan en, en, en estos dos principales. Uno es el principio de Pascal. La presión aplicada a un fluido confinado se transmite íntegramente en todas las direcciones y ejerce fuerzas iguales sobre las áreas, actuando estas fuerzas normalmente a las paredes del recipiente. Pues bueno, de aquí se deriva la ecuación fundamental de fuerza igual a presión por área. Este, esta, esta ecuación básicamente lo que nos dice es que la presión en el interior de un líquido se transmite de igual manera en todas las direcciones, como se puede apreciar en el esquema. Y otra es la ley de continuidad. Esta ley, pues básicamente se refiere a lo que es la ley de la conservación de la masa. Pues la restricción o el aumento en el diámetro de la entrada, pues involucra cambios en la velocidad del fluido, que es lo que nos indica precisamente la ecuación que podemos ver aquí, la ley de continuidad. También aquí lo que son las unidades de medida o equivalencias, pues bueno, todos estas unidades las podemos utilizar para estos sistemas, cada uno con sus equivalencias que podemos apreciar aquí. Tenemos lo que es los más conocidos como, pues de hecho lo que es la unidad principal, que son los pascales. Esta unidad pues, realmente es muy pequeña, entonces es muy común observarla como kilopascales o megapascales. Los bar, también otro tipo de unidad, la atmósfera técnica, la atmósfera, esta atmósfera se mide pues, en lo que son milímetros de mercurio, los metros columna de agua, los torricelis y lo que viene siendo la unidad también muy común que son los PCIs, ¿no? Ok, bueno, la generación y alimentación del fluido, en el caso de la neumática, pues bueno, tenemos lo que son los compresores, acumuladores de aire, secadores de aire, distribución de aire y unidades de mantenimiento, regularmente constituidas por pues, un separador de agua, un regulador de presión, lubricador y evacuación de condensación también. En el caso de la hidráulica, pues depósitos o tanques, filtros de succión, bombas hidráulicas, filtros de presión. En el caso de la neumática, pues les comento, pues existen varios tipos de compresores. Pueden existir compresores de pistón, de tornillo, de membrana, etcétera. Lo que son los acumuladores, pues estos muchas de las veces los utilizamos para pues hacer incrementos de presión, para descargar en una emisión a un actuador directamente. Y pues bueno, lo que son los secadores de aire, pues al final de cuentas lo que se busca es pues ahora sí que mejorar la calidad del aire para evitar ciertas desviaciones o problemas futuros en el circuito. Dale, en el siguiente esquema, pues bueno, ya lo podemos ver de una manera un poquito más gráfica. Aquí tenemos pues ya cómo está constituido, cómo es que se transmite, se genera y se dirige el aire, el flujo del aire hasta llegar a su parte final que viene siendo un actuador. Entonces, pues bueno, a través de un compresor neumático, como lo comentamos, que puede ser de varios tipos, pues bueno, va a lograr llenar un depósito de aire comprimido y pues bueno, a través de estos sistemas podemos identificar
pues la presión en su interior, ¿no? Podemos tener sistemas aquí que pueden limitar la presión, una válvula de seguridad o un sistema de purga. También, pues aquí lo que es la unidad de mantenimiento que comentábamos para, pues en todo caso, mejorar la calidad del aire y tener pues ciertos sistemas de seguridad, una válvula de corte o válvulas de seguridad. Posteriormente, ya lo que son las válvulas de control en esta parte. Y pues al final ya lo que son los elementos de transporte que vienen siendo las mangueras o en todo caso la tubería hasta llegar a un cilindro o en todo caso una herramienta, ¿no? Una herramienta que funcione con el aire comprimido. Entonces esto para el caso del circuito neumático, para el caso del circuito hidráulico, pues bueno, aquí tenemos lo que es la bomba hidráulica activada por un motor, la cual desplaza el fluido, lo llega a una válvula y mediante esta válvula pues se va a hacer la dirección al actuador o a algún cilindro y esta misma válvula pues va a hacer el retorno del fluido al tanque, ¿no? Entonces este es el funcionamiento básico de uno y otros circuitos. Aquí para el caso, por ejemplo, de bombas hidráulicas, que es lo que vamos a ver un poquito en el caso práctico que les va a mostrar mi compañero. Entonces, pues por eso quisimos manejar esto, ¿no? Entonces, las bombas de engranes es un tipo de bombas utilizados en la hidráulica muy comúnmente. Esta puede haber en estas versiones, con engranaje dentado exterior, con engranaje dentado interior y pues con una rueda planetaria. También puede existir bomba de husillos helicoidales o en todo caso también una bomba de paletas de una carrera o dos carreras. Puede haber también bombas de pistones radiales o de pistones axiales, ¿no? Como las que podemos apreciar aquí en la parte de abajo. Y pues bueno, un sistema hidráulico, las bombas hidráulicas convierten la energía mecánica del motor de accionamiento en potencia hidráulica. Y pues estas bombas son de desplazamiento positivo cuyo volumen de desplazamiento puede ser constante o variable y esta regulación puede lograr por medios mecánicos o electrónicos. Bien, pues en el caso de actuadores, pues también tenemos esta clasificación. Actuadores lineales como los que podemos apreciar aquí. Pueden ser actuadores de simple efecto con retorno por resorte o actuadores de doble efecto. Pueden ser actuadores de giro limitado, actuadores de ilimitado, pueden ser también motores. Estos los podemos, como este ejemplo que tenemos aquí, y actuadores especiales. Los actuadores especiales, pues pueden ser de varios tipos, ¿no? Pueden ser, pues quizás los que conocemos como rodles o sin vástago. También existen los que son de tipo clamp o grippers también. Y esos, los podemos clasificar en esta parte, ¿no? Y entrando ya un poquito más en materia, bueno, ya aquí podemos observar los tipos de válvulas que existen. Y pues bueno, aquí de entrada vemos, por ejemplo, la válvula de dos vías, dos posiciones. Esta es la válvula más sencilla que podemos identificar. Este tipo de válvulas, pues prácticamente actúan como un on-off. Realmente el dejar fluir el paso o cerrarlo, ¿no? Básicamente como una llave de paso. Solo se abre y se cierra. Puede ser esta normalmente abierta o normalmente cerrada. Ya la válvula que sigue, que puede ser esta de tres vías, dos posiciones, pues bueno, esta ya es capaz de controlar un cilindro de simple efecto, dado que ya la vía adicional, pues es la que precisamente libera el aire. Esto lo vamos a ver un poquito más claro ya cuando veamos el simulador que les comento,
pero pues bueno, es bueno comentarlo así y ya posteriormente lo vemos cómo es su funcionamiento. También lo que viene siendo la válvula de 4 vías, 2 posiciones, pues bueno, esta permite ya controlar un cilindro doble efecto, porque va a tener la capacidad de hacer el desfogue en ambos casos, en ambas posiciones. Y ya en las válvulas que son un poquito más complejas, pues bueno, pueden ser esta de 4 vías, 3 posiciones. En esta, pues prácticamente aquí en la parte central, tenemos una posición que va a definir pues las necesidades de nuestra aplicación, ¿no? En el caso puede tener centros cerrados, puede tener centros abiertos o puede tener algún otro tipo de configuración aquí. Hay una configuración que se le puede llamar tándem, también es muy común utilizarla. También lo que es la válvula de 5 vías, 2 posiciones, pues esta también nos sirve precisamente para poder controlar ya cilindros de doble efecto. Esta es muy parecida a la 4.2, nada más con un escape adicional en cada posición, como lo podemos apreciar aquí. Y pues la válvula más compleja es la válvula de 5 vías, 3 posiciones, que es la que podemos observar aquí. También es muy similar a la 4.3 que vemos acá arriba, nada más precisamente con un escape adicional en cada posición. Sale, aquí podemos ver algunas válvulas, unas válvulas neumáticas, unas válvulas hidráulicas y podemos también aquí apreciar pues lo que es una servoválvula, ¿no? Esta pues también va a ser ahí explicada por mi compañero, dado que fue utilizada en el ejemplo que nos va a mostrar. Tenemos también de control de flujo, tenemos lo que son los reguladores. Los reguladores, pues regularmente lo que buscamos con ellos es amortiguar o hacer más suave el avance o el tope de los cilindros. Entonces, pues bueno, puede haber de estos modos, un simple regulador o regulador con una check, precisamente para orientar el flujo. También tenemos lo que son los reguladores de presión, pues bueno, estos precisamente para limitar la presión que viene de línea a la que queremos utilizar en nuestro sistema, ¿no? Las válvulas de desfogue, pues bueno, estas nos sirven para liberación de aire de una cámara de manera repentina. Si queremos agilizar el actuado de un cilindro, pues regularmente tenemos que utilizar este tipo de válvulas precisamente para liberar el aire de una manera más rápida. También lo que son las válvulas de alivio, pues estas nos van a permitir liberar presión para no superar los límites, es decir, que estén calibradas a cierta presión y pues ya en caso de excederse, pues se va a liberar el aire de manera automática precisamente para no poner en riesgo la afectación por el exceso de presión. También tenemos unas que se llaman válvulas de contrabalance, pues, y estas prácticamente lo que hacen es bloquear el flujo y pues generar un descenso suave en la carga y de esta manera pues proteger el circuito. Esto es utilizado en la parte hidráulica. Aquí tenemos también algunos de los ejemplos de las válvulas que comentamos anteriormente. Tenemos también este apartado de lo que es la simbología. La simbología, pues bueno, es bastante amplia. Aquí podemos observar algunas de las válvulas que comentamos y describimos hace unos momentos, pero pues como podemos observar, pues es bastante amplio. Ahora sí que la variedad de elementos hidráulicos y neumáticos que podemos observar, ¿no?
La norma ISO 1219 es una norma internacional que regula los símbolos utilizados en representaciones de los circuitos hidráulicos y neumáticos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí podemos apreciar todas las configuraciones. Les comentaba la variedad en la posición central de algunas válvulas. Aquí podemos apreciar diversas configuraciones para el punto central y esto pues básicamente va a ser aplicado según se requiera en la lógica de del funcionamiento de nuestros equipos. Tenemos también aquí pues, símbolos de conexiones, cómo se representa el cruce de tuberías, unión de manguera, acoples, todo lo que es filtros, retornos, etcétera, cómo se representa un motor, toda esta simbología es muy útil conocerla al momento que necesitamos dar lectura a algún plano o alguna información neumática o hidráulica. ¿Sale? Continuamos aquí con un poco de más simbología. Aquí, pues ahora sí que combinaciones varias. Regularmente cuando se utilizan, por ejemplo, sistemas de lo que se le denomina la unidad de mantenimiento o FRL, pues bueno, son la combinación de varios equipos, como podemos observar aquí, ¿no? Y pues aquí simbología de bombas, motores y compresores. También de qué manera lo podemos representar de manera así esquemática en los planos, ¿no? ¿Cómo lo podemos encontrar? Toda la variedad de lo que son actuadores, este, para todas las aplicaciones industriales que queramos realizar, pues bueno, tenemos muchas configuraciones que nos pueden ser útiles para aplicarlos, ¿no? Aquí podemos utilizarlos algunos según sea nuestra necesidad. Aquí también, por ejemplo, en el caso de accionamientos, también de qué manera podemos nosotros hacer la activación de las válvulas, ¿no? Pueden ser por modo manual, un pulsador, por pedal, pueden ser pues de manera electrónica también, mediante un rodillo palpador, etcétera, ¿no? Aquí podemos apreciar todos los tipos de accionamientos que disponemos. Sale aquí algunos casos de válvulas aplicadas regularmente para lo que es al inicio de nuestros sistemas, como pueden ser las válvulas de cierre, válvulas de bloqueo, válvulas estranguladoras, etcétera, ¿no? Realmente, les comento, sí es bastante amplio todo este tipo de equipos. Y pues bueno, aquí pasamos a ver lo que son los cálculos básicos. Aquí tengo preparados dos ejemplos muy sencillos que pues, nos pueden servir para hacer alguna estimación según requeramos este, en nuestro diseño, ¿no? Y pues bueno, aquí, disculpen un momento, permítame un poquito. Perdón, continúo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de fuerza. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se hace el cálculo para el avance y el retroceso y la fuerza que nos va a entregar
cada uno de estas condiciones. Aquí tenemos un cilindro de 100 milímetros de diámetro, un vástago de 20 milímetros y una longitud de 400 milímetros a una presión de 6 bar. Entonces vamos a aplicar la ecuación de fuerza, que viene siendo presión por área, y de esta manera vamos a sustituir los valores de esta forma. Primero vamos a determinar el área del diámetro mayor y luego vamos a utilizar el área del diámetro menor. Entonces vamos a sustituir estos valores, vamos a obtener que el área va a ser de 78.54 centímetros cuadrados y la velocidad de avance vamos a sustituirla por la presión y por el área, ¿no? Entonces, de esta manera podemos observar que el área de retroceso pues va a ser menor, dado que el diámetro del vástago influye en esta condición, ¿no? Entonces, por eso a veces es que el hecho de que pues, sea mayor la fuerza al empuje que al retroceso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí queda un poquito más gráfico y especificado esto. También para el cálculo del volumen, pues bueno, de igual forma, ¿no? Tenemos el mismo ejemplo. Aquí vamos a ver qué volumen va a contener. Esto nos puede servir pues para hacer cuantificaciones de aire. Y entonces, pues bueno, aquí bajo la ecuación del volumen, vamos a sustituir. Vamos a obtener primero el área, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a utilizar el área del diámetro mayor y otro del diámetro menor. Y de esta manera, pues igual vamos a identificar qué volumen en centímetros cúbicos o litros tenemos para cada caso, ¿no? Esto pues nos puede servir bastante para condiciones como identificar cuánto aire requerimos en nuestra máquina, o sea, identificar cuántos cilindros tenemos, cuánto aire necesitamos y con base a eso saber si tenemos lo suficiente, ¿no? Tenemos también esto de cómo calcular el diámetro de un cilindro. Aquí, pues básicamente lo que vamos a hacer es que a partir de la misma ecuación de presión por área, realmente vamos a hacer el despeje para obtener lo que es el radio y de esta manera obtener el diámetro del cilindro, ¿no? Entonces aquí pues igual conocemos nosotros la fuerza, conocemos nosotros la presión y pues nuestra incógnita es el diámetro, ¿no? Entonces aquí en esta ecuación hacemos la sustitución y en el área pues la desglosamos, obtenemos que de ahí obtenemos el radio, lo despejamos y obtenemos de ahí el valor del radio al cuadrado, obtenemos la raíz y posteriormente a partir de este valor ya podemos obtener el diámetro. Entonces, pues bueno, como podemos observar, estos tres casos son bastante útiles, son sencillos. Y pues bueno, también está esta información que puede ser obtenida a través de los datos del cliente, a través de la información que ellos nos manejan y pues bueno, podemos obtenerla de manera directa ya actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, también es otra alternativa, otra opción. Entonces, esto en la misma página o en los mismos catálogos lo podemos consultar. Sale, para lo que vienen siendo los cálculos de las bombas hidráulicas, pues podemos tener estas ecuaciones y a través de ellas podemos obtener pues lo que es el flujo, presión, eficiencia, volumen. Podemos obtener para el caso de los motores hidráulicos el flujo, el desplazamiento, la presión, la velocidad, el torque, la potencia, pues todos estos valores los podemos obtener aquí bajo estas ecuaciones. Ya sería bastante limitado el tiempo que tenemos como para estar viendo esto, pero pues de todas maneras se los comento.
Y pues en el ejemplo práctico que vamos a ver al ratito, pues algo de esto se involucró, entonces, pues para que ustedes lo vayan viendo de dónde se obtuvo, ¿no? También, pues lo que son caídas de presión bajo estas ecuaciones. Y pues bueno, por ejemplo, aquí podemos observar también lo que es el consumo de aire para este tipo de sistemas, ¿no? Es otro tipo de cálculo. Entonces, por ejemplo, para lo que son ya en el apartado de diseño de un sistema neumático, les comento, pues bueno, aquí en la parte básica, pues tenemos lo que son los elementos de alimentación y acondicionamiento, que vendría siendo, pues ahora sí que la válvula de corte, pues los sistemas, como los comentábamos, los sistemas que mejoran la calidad del aire, los sistemas de la unidad de mantenimiento, los sistemas FRL. Posteriormente, ya aquí en un nivel medio de los diagramas neumáticos, podemos observar los elementos de control, que van a ser básicamente pues todas las válvulas, ¿no?, que generan la lógica y la conducción del flujo. Y pues al final, pues ya los actuadores. Entonces tenemos estos tres niveles regularmente básicos para poder hacer la lectura en un diagrama. Vamos a empezar con lo que son la simulación de los circuitos. Para esto quiero hacer uso de esta herramienta. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver desde lo más básico. Por ejemplo, aquí el cómo se acciona o cómo es el mando de un cilindro de simple efecto. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar que en el intercambio que tenemos eh, en la posición de la válvula, pues nos va a dar el accionamiento para que pueda abastecer el aire al cilindro, o en todo caso la descarga para que se pueda vaciar la cámara, ¿no? El cilindro en este caso es simple efecto, quiere decir que se retorna por resorte, y pues bueno, de esta manera lo podemos observar de una manera un poquito más gráfica, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos vamos ya a un circuito un poquito más complejo. Aquí, pues básicamente es un circuito también para un cilindro sin prefecto, pero que ya tiene una válvula de regulación. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar que en el intercambio avanza y retrocede, cómo se desfoga el aire, pero si quisiéramos, por ejemplo, reducir el flujo, por medio del regulador de presión, pues bueno, utilizamos a la salida del cilindro, y pues bueno, lo que vamos a observar es de que el retroceso es más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo una restricción en la salida del flujo, ¿sale? Esta es una forma. También, por ejemplo, podemos ver esta es el mismo sistema, pero ahora sí que vamos a tener la regulación en ambos casos. Por ejemplo, aquí podemos observar sin regulación cuál es su comportamiento. Y aquí, por ejemplo, en el caso del retorno, vamos a restringirle un poquito el flujo y vamos a ver cómo se comporta, ¿sale? Aquí, por ejemplo, vemos que en el retroceso, dado que está restringido el flujo en esta válvula de regulación, por eso se genera un retroceso más lento que el avance, ¿verdad? Miren, aquí lo podemos observar. De igual manera, si queremos hacer, por ejemplo, una restricción en el flujo del avance, también lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Aquí, pues dado que las válvulas check que tienen los reguladores están encontradas, por eso está dándose ese funcionamiento que para el avance o el retroceso está funcionando una u otra. ¿Sale? Entonces aquí lo podemos observar. Hay circuitos un poquito más complejos. Por ejemplo, ya son circuitos que pueden ser accionados desde dos puntos. Entonces aquí podemos accionarlo
mediante este circuito con esta válvula o podemos accionarla con esta otra, ¿no? Entonces, si queremos hacer esto, vemos que el circuito queda bloqueado precisamente porque la check está obstruyendo, ¿no? Entonces, eso nos da la determinación de qué circuito se está utilizando, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, de igual forma, ¿no? También en este caso, cuando ya está un circuito activado, pues bueno, este mismo bloquea por medio de esta check el otro circuito y de esa manera pues logramos que pueda utilizar uno u otro lado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un mando de un cilindro doble efecto con una válvula 4.2. Aquí, ¿cuál es el funcionamiento? Aquí, como podemos observar, pues ya de una manera un poquito más visible, la ventaja de tener esa vía adicional en la válvula para que nos permita ya el control de un cilindro doble efecto, ¿no? ¿Cómo es que está funcionando? En el caso de un cilindro doble efecto con una válvula de este tipo, pues bueno, de igual manera, ¿no? Estos mismos ejemplos los podemos apreciar ya también con restricción en el flujo de entrada o flujo de salida, en los escapes precisamente de la válvula y pues podemos observar así sin restricción cuál es el comportamiento al hacer el intercambio de la posición de la válvula. Y posteriormente podemos aquí apreciar el impacto que tiene al hacer la restricción en el flujo, ¿no? Nosotros podemos hacer pues esto en los mismos escapes o en los mismos puertos. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo lo estamos viendo que es directamente a lo que es el puerto de salida de la válvula, pero este mismo regulador pudiéramos nosotros pasarlo directamente a los puertos, ¿no? Entonces también es otra opción. Y para el otro caso, para el caso del retorno, pues bueno, de igual manera, ¿no? Vamos a restringirle un poquito menos para que se note. Y pues bueno, por ejemplo, aquí hacemos el avance y el retroceso pues va a ser un poquito más rápido, ¿no? Pese a que tiene restricción, pero no tiene la restricción tan grande como lo que lo tiene el avance, ¿no? Sale, aquí tenemos también pues una regulación también para un cilindro doble efecto, ya como se los comentaba, ya más aplicado a lo que es a la salida de los puertos, no a la salida de los escapes de las válvulas. Aquí de igual manera podemos apreciar el cambio, ya una vez que se hace la restricción. Por ejemplo, vamos a restringirle mucho para que sea más visible. ¿Sale? Y acá pues igual le restringimos, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí podemos apreciar, pues sí, un caso u otro, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo anterior o en este. ¿Sale? También tenemos aquí, pues por último, un cilindro doble efecto en el cual pues tiene accionamientos para su retorno, ¿no? Este ya es un circuito mucho más complejo. La activación se da por medio de estos accionadores neumáticos que precisamente van a lograr que se haga el intercambio de estas válvulas, ¿no? Aquí lo podemos apreciar. Con el mismo vástago se hace el intercambio de esta válvula y de esa manera le damos el cambio de la posición de la válvula 4.2 que está aquí controlando la alimentación para cada una de las cámaras, ¿no? Este es el principio de la automatización netamente neumática. Aquí no tenemos sistemas de control, son activadores neumáticos que desplazan la posición de una válvula y esto direcciona el aire para que precisamente la posición de la otra válvula cambie de estado, ¿no? Entonces, ese es uno
de los principios que podemos observar, que pueden ser útiles, si queremos utilizar, solamente neumática. ¿Sale? Entonces, pues, estos son los ejemplos que les tenía preparados. Si gustan, continuamos aquí con la última diapositiva. Nada más dejen regreso la presentación. Ok, y ya por último eran lo que viene siendo la identificación de los problemas. Para eso condensé esta tablita en el cual podemos ver pues algunas fallas comunes. Por ejemplo, uno de los problemas puede ser la durabilidad de los equipos o deformaciones en partes plásticas. Esto muy comúnmente en los sistemas neumáticos es a causa de suministro o que el aire tiene cierto grado de aceite, ¿no? Entonces, pues esto es por causa de una mala calidad del aire, ¿no? También otro de los problemas pueden ser falla en sellos o que puede generar cierta corrosión en el interior de las válvulas. Y aquí de igual manera, ¿no? También la causa puede ser debida a agua. Entonces, la causa es una mala calidad en el aire de suministro. Este, También el bloqueo de las válvulas reguladoras o fallas mecánicas, puede haber ciertas partículas sólidas en el suministro del aire, también aquí por mala calidad del aire. Suciedades que generan caídas de presión en la entrada y la salida del filtro. Pues aquí también pues puede ser un uso incorrecto de los componentes de la unidad de mantenimiento o el orden que estos tengan, ¿no? Fallos por cargas combinadas también pueden ser por una incorrecta selección en los modos de montaje de los actuadores neumáticos. La suciedad o la poca presión en los pilotajes, fallas en los sellos o juntas de las electroválvulas, pues también por el medio ambiente, también a veces por poco mantenimiento que se le dé al sistema, nos puede generar este tipo de problemas. Y finalmente lo que son, pues lo que puede afectar a las mangueras o conexiones, puede ser problemas debidos a rupturas por falta de protección, atoramientos, machucamientos, bloqueos de aire o restricciones de flujo. A veces no somos lo suficientemente cuidadosos y las válvulas, perdón, las mangueras se empiezan a deteriorar o empiezan a haber restricciones de flujo, y pues precisamente esto es lo que nos genera fallas, ¿no? A veces muy difíciles de identificar. Y pues bueno, con esto prácticamente termino la presentación. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, un comentario. A ver, sí, no veo preguntas en el chat. No sé si alguien quisiera comentar algo o nos pasamos con mi compañero. Todo bien por mi parte. Está una pregunta de Juan. Ok, sí, sí, pues mira, las temperaturas sí pueden afectar los equipos definitivamente, como lo comentamos aquí al final. Al final de cuentas, pues las válvulas tienen sellos y pues la temperatura puede provocar deformación en estos mismos y al final de cuentas se producen fugas, ¿no? Y pues sí, una fuga de aire pues nos puede representar al final pues gastos innecesarios. Entonces, pues sí, efectivamente
Francisco, también nos puede causar problemas esta variable que comentas. Y pues si no hay más, entonces continuamos con Luis. Muy bien, no, pues muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a todos. Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Gracias. Tal? Muy buenos días. ¿Podrían confirmarme, por favor, si pueden ver la presentación ahí? Sí, ya se ve. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, pues como ya comentó el ingeniero Antonio, mi nombre es Luis Emanuel. Yo les voy a presentar un caso de estudio de un desarrollo que hicimos para un proyecto en el cual utilizamos una aplicación de un sistema hidráulico. En este caso en específico, utilizamos una tecnología de un actuador servo-hidráulico y una utilización también de servoválvulas. Bueno, el ingeniero Antonio también ya hizo el favor de hacer una presentación de mi persona. Y bueno, para ir directamente al caso de estudio, en este caso les voy a platicar sobre un desarrollo que hicimos aquí en Ciatec. Voy a platicar un poquito sobre el desarrollo de cómo desarrollamos aquí en Ciatec este tipo de proyectos, ¿no? En este caso, la solicitud que nosotros recibimos de parte de nuestro cliente era el desarrollar un banco de pruebas que pudiera simular vibraciones. En este caso, la intención es para poder simular vibraciones de transporte. Esto es porque algunas empresas, por ejemplo, desarrollan este tipo de elementos que se conocen como DUNASH en la industria, los cuales sirven para transportar diferente tipo de mercancía. Generalmente aquí en el Bajío son de tipo automotriz, entonces pueden transportar desde elementos de transmisiones de automóviles o faros o calaveras o partes de las pantallas a lo mejor que llevan ahora los vehículos y pues generalmente se distribuyen a través de carretera, a través en trailers. Esto hace que se tenga que hacer un diseño de este tipo de embalajes o dunnage para evitar que se maltraten durante ese transporte. Y una manera de verificar, digamos, estos diseños es a través de un simulador, el cual pueda representar las vibraciones que se generan en un trayecto de carretera y poder evaluar de esta manera si el dunnage que tú has diseñado o si los elementos que tú estás considerando para contenerlo, pues son suficientes para mantenerlo en buenas condiciones. Parte de la metodología que utilizamos en CIATEC para todos los proyectos es hacer primero una revisión de patentes y de estado del arte. Esto, debido a que CIATEC pues, es un centro de investigación y parte de nuestra base pues, lleva muchísimo carga científica y de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, esta es una herramienta que nos sirve muchísimo, primero para tener una base de diseño en el cual podamos observar otros equipos, qué consideraciones tienen y cómo lo han desarrollado. Y por otra parte, pues para evitar infringir alguna falla de patente, ¿no? Que algún otro... eh, alguna marca haya desarrollado algo similar y pues vayamos a tener algún problema legal. Y esto se hace con todos los proyectos que desarrollamos aquí en Ciatec. También, como todos sabemos, todos los que trabajamos en ingeniería, pues estamos sujetos a normativas. Entonces, en este caso, nosotros ya al tener un conocimiento por el estado del arte del tipo de pruebas que queremos realizar, pues hacemos una búsqueda de todas las normativas que pudieran afectar o que pudieran proporcionarnos información para el desarrollo de nuestro proyecto. En este caso, identificamos, por ejemplo, que este tipo de normas que vemos en el centro, las ASTM, son las que nos pueden brindar información relevante para nuestro desarrollo. Como ustedes saben, las ACTM son una serie de normas que nos permiten controlar o nos dan recomendaciones para diferente tipo de pruebas, ¿no? En este caso es una sociedad estadounidense que se dedica a pruebas y materiales. Este es, por ejemplo, un ejemplo de esta ASTM de 999, que es un estándar para métodos de pruebas de vibraciones para contenedores. En este caso, hacemos una adaptación
debido a que ellos hacen una recomendación muy general y nosotros pues, la vamos a adaptar directamente al equipo que queremos nosotros desarrollar. Nos da parámetros muy importantes como las frecuencias a las que debe de moverse, los desplazamientos en distancia y los tipos de movimientos que genera, que son de onda senoidal en, en vertical y de onda senoidal en horizontal. Y también un movimiento tipo aleatorio, que es lo que más podría representar un tránsito en carretera. Al hacer la realización de la búsqueda de patentes y también de un benchmarking, nosotros podemos observar que hay equipos de manera comercial que pueden eh, ser similares a lo que busca esta solución. Pero estos equipos generalmente son genéricos y pues no vienen hechos a la medida, ¿no? de lo que nuestro cliente requiere. En este caso, como podemos observar, nosotros veíamos equipos que eran puramente verticales o equipos que hacían la vibración puramente horizontal y entonces tendrías que adquirir dos equipos para poder realizar la solución que requería nuestro cliente, ¿no? Pero lo utilizamos como base y lo que observamos es que pues, precisamente la solución es un sistema hidráulico, el cual hace la transmisión de potencia para poder mover una masa. En este caso, la masa de nuestro cliente debería ser de 500 kilogramos, que es media tonelada, para poner a vibrar. Y bueno, debido a nuestra base científica que tenemos en el centro, pues nosotros tenemos que hacer todos los cálculos necesarios para poder verificar y seleccionar los actuadores que vamos a colocar. En este caso utilizamos un diagrama de cuerpo libre, que es un elemento muy utilizado en la mecánica para poder hacer nuestras estimaciones. Lo primero que quisiéramos saber es qué fuerza tiene que tener este cilindro para poder mover una masa de 500 kilogramos a las frecuencias y aceleraciones que nos indicaron las normas. Y bueno, parte de nuestra formación ingenieril pues nos hace considerar que, como todos sabemos, cualquier masa que vas a sujetar a una aceleración también se ve afectada por la gravedad. Entonces, nuestro excitador o nuestro elemento debe considerar la fuerza necesaria para acelerar esta masa contra la gravedad cuando vaya hacia arriba y de contenerla o usarla a su favor cuando la masa vaya hacia abajo. Y para esto, pues utilizamos la segunda ley de Newton, ¿no? Que nos dice que una fuerza es igual a una masa por gravedad o una masa por aceleración. Entonces vamos a utilizar unas ecuaciones, partimos de la ecuación más sencilla para poder considerar que vamos a requerir dos fuerzas, la de la gravedad y la de nuestra aceleración, y de esta manera considerar que la masa va a ser la misma y simplemente vamos a hacer cálculos para las otras dos aceleraciones. Ahora, como nuestros movimientos van a ser de tipo senoidal, vamos a utilizar la ecuación de movimiento senoidal, en el cual usamos la amplitud o el desplazamiento por la frecuencia de excitación o, en el caso del movimiento senoidal, por el ángulo. Y bueno, obtenemos una ecuación general para poder calcular la fuerza que vamos a requerir, que es considerando estas dos fuerzas que van a intervenir. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, partimos del movimiento senoidal, que nos da que el desplazamiento a través del tiempo es la amplitud o la distancia que vamos a mover contra un valor senoidal. Al derivar una ecuación de posición, nos da un valor de velocidad, en el cual, bueno, ya tenemos la derivada del ángulo respecto del tiempo y al hacer la derivada del seno, pues nos da el coseno. Y lo importante es que al volver a derivar la velocidad, podemos obtener el valor de aceleración, que este es el dato que nos va a servir para poder hacer nuestros cálculos. Bueno, en este caso, de acuerdo a la normativa que hicimos, a la revisión de la normativa que hicimos, pues tenemos los valores de desplazamiento. Entonces, y la masa también ya la conocemos. Entonces, podemos hacer sustituciones de algunos valores. Y también tenemos que considerar que las frecuencias que vamos a trabajar en este caso, vamos a tener que trabajarlas en radianes. Entonces, de acuerdo a la normativa, el barrido senoidal, los movimientos se hacían de 2 Hz a 5 Hz. Cuando convertimos 2 Hz a radianes sobre segundo, nos da este valor, perdón, cuando convertimos 5 Hz a radianes sobre segundo, nos da este valor de 31.41, que al sustituir en las ecuaciones que teníamos acá, podemos entonces ya tener un sistema de ecuaciones con el cual podemos nosotros ya empezar a calcular ahora sí la fuerza que vamos a requerir. ¿Con esto qué concluimos? Bueno, concluimos que para poder hacer nuestro diseño requerimos, se vuelven parámetros críticos la masa que vamos a mover, las aceleraciones pico, la fuerza del actuador va a ser pues, totalmente relevante
Y esto nos lleva, al verlo desde la parte hidráulica, al flujo que vamos a tener que mover a través de la servoválvula. ¿Para qué? Para poder calcular las velocidades del vástago. Y también desde la parte mecánica vamos a ver las frecuencias naturales de la mesa para evitar que la vibración que vayamos a generar pueda generar un daño. Es entendido en la ingeniería que todas las masas o todas las estructuras tienen una frecuencia natural. Esta frecuencia es una frecuencia a la cual si vibra se puede destruir. El clásico ejemplo pues, es la cantante de ópera que canta a cierta frecuencia y puede romper una copa de cristal. Una manera de explicación de las pruebas que tenemos que desarrollar es que vamos a tener que hacer una vibración senoidal, el cual es una senoidal constante que tiene la misma amplitud, que tiene la misma frecuencia y que simplemente se está haciendo sobre el tiempo. Y una segunda prueba que nos pide la normativa es el barrido senoidal, el cual empieza con una senoidal amplia y empieza a acelerar y empieza a reducirse la frecuencia de tal manera de hacer un barrido desde unas amplitudes grandes hasta amplitudes muy pequeñas y luego de regreso. Eso es para que el equipo que tú estés probando precisamente pase a través de todas estas frecuencias y puedas identificar en cuál de las frecuencias sufre un daño y ver si esa frecuencia pues efectivamente se replica durante el transporte. Y la vibración aleatoria genera un caso especial, ya que la frecuencia y la amplitud se modifican de una manera estadística porque se distribuyen a través del tiempo de una manera aleatoria. Entonces, como vimos, parte de las ecuaciones pues nos empiezan a arrojar ciertos resultados, ¿no? Para el caso de una vibración senoidal sencilla, obtenemos una fuerza de 33.520 newtons que requerimos. Esto es sin agregar ningún soporte, simplemente con nuestro esquema de cuerpo libre. Para un barrido senoidal nos arroja un cálculo de 25.120 newtons. Y para una vibración aleatoria, que puede ser la más severa porque puede tener aceleraciones muy rápidas o muy cortas, nos da un valor calculado de 48.906 newtons. Este es nuestra base como para poder hacer una selección del equipo y poder considerar de qué tamaño tendría que ser nuestro actuador. Como vimos al principio con el ingeniero Rodolfo, podemos a partir de la fuerza calcular el diámetro o el tamaño de nuestro actuador hidráulico. Ahora, ya en una manera mucho más mecánica, pues vamos a considerar que los sistemas no son totalmente de cuerpo libre, ¿no? Sino que tienen sistemas de amortiguamiento y sistemas de sujeción que están por todas partes, desde las uniones mecánicas hasta algunas intencionales que nosotros coloquemos con tal de apoyar nuestro sistema. En este caso, también hacemos los cálculos necesarios para considerar esas ecuaciones y tomarlas en consideración para nuestra evaluación de nuestro actuador. Hacemos algunas tablas de resúmenes donde vamos a obtener ya todos los valores de frecuencias de operación, de desplazamiento, de velocidad para cada uno de los escenarios que vamos a generar en nuestras pruebas. Y de esta manera poder tener todos los valores considerados para hacer para poder hacer la selección correcta. Una vez que podemos encontrar, por ejemplo, las aceleraciones y las velocidades y ya tenemos predefinido, digámoslo así, un actuador de cierto diámetro, podemos hacer un cálculo del flujo que vamos a requerir para poder lograr esas aceleraciones y esas velocidades. Debido a que un actuador hidráulico o un pistón hidráulico, pues para poder avanzar en velocidad o en fuerza, pues requiere de un flujo. Y este flujo es importante para poder calcular, por ejemplo, la bomba hidráulica o el sistema hidráulico que vamos a aplicar. Entonces, a manera de resumen, obtenemos datos muy relevantes aquí, ¿no? Una fuerza ya redondeando aproximada de 50 kilonewtons y un flujo máximo que pudiéramos permitir de 63 litros por minuto. Ahora, aparte del estudio mecánico que realizamos también aquí en CEATEC es poder hacer análisis, análisis de elemento finito o análisis modales de las estructuras que pensemos diseñar o que estemos proponiendo para validar que soportan la vibración que vamos a ejercer. De esta manera, digamos, aseguramos que nuestro equipo es funcional y que el único que va a someterse a prueba va a ser la masa que coloquemos por la parte de arriba. Y consideramos también materiales, ¿no? Si ponemos aluminio, si hacemos magnesio o si simplemente alguna combinación o acero. De esta manera, pues nuestros compañeros de sistemas mecánicos pues realizan diferentes conceptos con esta información que hemos calculado y generamos diferentes opciones para poder evaluar cuál de estos requerimientos pues cumple mejor las características para nuestro proyecto. Empezamos a considerar
modulaciones, formas, guías lineales, guías hidrostáticas, si usamos un solo actuador que pueda girar para hacer ambas pruebas, o si es necesario estrictamente 2 actuadores, como vemos en la mayoría de los equipos comerciales. Y bueno, se realizan modelados en software de CAD, en SolidWorks, y también se hacen pues los análisis mecánicos, ¿no? Para poder encontrar las frecuencias naturales. Estas frecuencias naturales pues nos van a decir eh, si las frecuencias a las que nuestro equipo puede soportar están lejos de las frecuencias a las que nuestro equipo pretende vibrar. Esto pues nos da un grado de protección, ¿no? De que sabes que tu equipo va a poder tolerar un motor girando, unas cuchillas cortando y que esa vibración que genera ese movimiento mecánico no te va a afectar una soldadura o tornillos que se puedan desprender. Este es igual otro análisis de las opciones que estuvimos revisando. Y bueno, al final lo que hacemos es una comparativa de ver los conceptos que hemos generado y evaluar si cumplen o no cumplen las características que requerimos de manera técnica. Esto nos sirve para hacer una selección de un concepto adecuado para la solución del proyecto. Una vez que seleccionamos nuestro concepto y verificamos que cumple con todas las partes que requiere, bueno, lo que vamos a hacer es, una vez que ya seleccionamos nuestro componente, evaluamos de nuevo nuestras ecuaciones, ahora sí ya con la masa fija y la masa calculada a través del software CAD, pues podemos seleccionar ya un elemento comercial. En este caso ya tenemos datos muy específicos y ya podemos ver un actuador que al menos pueda desplazar 152 milímetros, que pueda tener velocidades de 0.78 metros por segundo, con aceleraciones máximas de 21 metros sobre segundo cuadrado y que pueda requerir y que pueda tener una fuerza de al menos 50 kilonewtons. Entonces hacemos una comparativa, un benchmarking de equipos comerciales para ver qué proveedor o qué marca nos puede ofrecer este tipo de productos. Y en este caso nosotros decidimos escoger un equipo de Moog que tenía 50 kilonewtons y que de acuerdo a sus características, pues podría darnos precisamente la fuerza que requerimos. Entonces, de manera general, a través de la metodología que les acabo de explicar, pues llegamos a un concepto final en el cual vamos a tener un equipo que va a poder vibrar verticalmente y de acuerdo a una adaptación mecánica, vamos a poder girar y hacer ahora las vibraciones de manera horizontal. Ahora sí, para entrar a la parte hidráulica y de control, bueno, lo que a mí me tocaría en este caso es una vez que tenemos nuestro servoactuador definido, pues cómo lo voy a controlar y cómo diseñar los elementos alrededor de él, porque este va a ser nuestro elemento central. En este caso, Moog proporciona directamente un controlador, el cual me va a permitir controlar su posición y también regular su flujo a través de una servoválvula, pero nos toca diseñar la parte de la unidad hidráulica específica para este actuador. En este caso, así es como se ve un actuador servohidráulico, el cual es un elemento que es como un pistón hidráulico normal, pero tiene la característica de tener mm, le llaman hydrostatic bearing. Lo que quiere decir es que no tiene cojinetes mecánicos, sino que tiene un aislamiento, una película de aceite que le permite reducir la fricción que genera y prácticamente no va a generar desgaste en el interior. Y lo mismo nos permite tener aceleraciones muy rápidas debido a que la capa de aceite que tiene alrededor para el movimiento. Y para poder controlar su posición desde el punto de vista de control, lo que yo busco es comandarle una posición y leer esa posición. Este equipo lo hace a través de un sensor que se llama LVDT, que está en el interior, que es una barra el cual tiene acoplado un transformador eléctrico, el cual a través de una señal eléctrica me retroalimenta la posición. Y yo con la servoválvula voy a controlar el flujo hasta que la posición sea la adecuada a la que estoy comandando. Para poder empezar a diseñar nuestro sistema hidráulico para este tipo de equipos, pues lo primero, y como lo comentó el ingeniero Roberto, los fabricantes pues te dan mucha información en sus hojas de especificaciones. En este caso, parte de los datos importantes, por ejemplo, me da los requerimientos de filtración. Todos los sistemas hidráulicos requieren un sistema de filtración muy adecuado, ya que el corazón de un sistema hidráulico es tener el aceite limpio. Y para esto también hay normativas que nos apoyan a poder definir qué filtro o qué calidad de limpieza debe de tener nuestro aceite. En este caso, esto lo hace la norma ISO 4406. Esta norma nos da unos parámetros de limpieza para poder
bueno, para seguirlos y para que nuestro equipo pues asegure su funcionamiento. En este caso también nos da valores de presiones, nos da valores de presiones en el drenaje y nos da valores también de las servoválvulas que van a utilizar, a la cual también tendremos que revisar su hoja de datos para poder evaluar si requieren un nivel de filtrado mucho mejor que nos puede indicar aquí. Y en este caso así es. Este es un recorte de la hoja de datos de la servoválvula en el cual nos da esta información de un filtro. Los filtros hidráulicos se especifican a través de este valor, que es una beta. Eh, eh, Esa beta se selecciona de esta manera. Generalmente cuando tú ves un filtro hidráulico en algunos de tus equipos que veas ahí donde trabajas, pues se definen de esta manera, ¿no? Tienen beta 10 igual a 75. Y lo que quiere decir es que va a ser para partículas de 10 micrones y el rango de filtración es de 75 a 1. Eso quiere decir que de cada 75, estadísticamente solamente va a pasar una partícula y eso nos da una eficiencia, por ejemplo, de este filtro de un 98.6%. Y también el código ISO, bueno, se explica en esta tabla, ¿no? En el cual te dice las partículas, hasta 15 partículas de 4 micras, de 6 micras o de 14 micras, y dependiendo las máquinas, hay diferentes códigos ISOs que son recomendables para la limpieza. No todas tienen el mismo nivel de requerimiento de limpieza y es importante observar cuál se requiere para que tu sistema de filtración sea el adecuado. En este caso, me permito aquí también hacerles una tabla este es un resumen de cómo seleccionar un filtro dependiendo del tipo de aplicación que vayas a generar. En este caso, por ejemplo, para servoválvulas, pues se dispone de filtros de presión. Los materiales generalmente pueden ser orgánicos o inorgánicos. En este caso es de fibra de vidrio, lo cual es una malla de fibra de vidrio en el interior. Y podemos utilizar diferentes betas. Si recordamos, la servoválvula nos dice que sea una beta 10, un beta 5, mayor o igual a 75. En este caso, para la propuesta que nosotros hicimos, decidí colocar de 200, que es pues, mucho mayor que 75, para asegurar un filtrado adecuado para las servoválvulas y evitar algún daño dentro de ellas. Ahora, con los cálculos de flujo que habíamos hecho y con las ecuaciones que nos mostró el ingeniero Rodolfo, podemos generar diferentes cálculos dependiendo los valores que queramos buscar. Podemos partir del caudal o del flujo que nos están pidiendo y hacer un cálculo de la cilindrada aproximada de la bomba. Todas las bombas hidráulicas se especifican a través de una cilindrada. La cilindrada nos dice cuántos litros por revolución nos da o cuántos centímetros cúbicos o cuántas pulgadas cúbicas, dependiendo la unidad que quieras utilizar, y nos da el valor de cuánto aceite nos va a arrojar dependiendo de las RPMs del motor que pongas. Y al calcular estos datos podemos estimar también la potencia requerida para esa bomba. En este caso, con dos cálculos diferentes, se acercaban a 30 caballos de fuerza, 27. No hay motores de 27, por lo tanto, el acercamiento más próximo es un motor de 30 caballos, en el cual ya tenemos datos muy específicos para poder empezar a diseñar nuestro sistema hidráulico. Podemos conocer. mm, Dejamos de ¿Ya me escuchan de escuchar, nuevo? maestro. Ah, ya nuevamente, ¿Ya? sí. Sí, como que hizo aire y se fue el internet un poquito. ¿En dónde me quedé? Lo del cálculo, sí lo escucharon, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí, prácticamente se fue como 10 segundos el audio. Ok, bueno, al poder tener los cálculos, ya tenemos esta información, ¿no? Un motor de 30 caballos, una bomba de 33 centímetros cúbicos, que nos va a dar un flujo de 63 litros por minuto aproximado, lo cual es, de acuerdo a nuestros cálculos, pues es el máximo que pudiéramos requerir. Bueno, este es un recordatorio de las ecuaciones que podemos utilizar, en el cual dependiendo los datos que tengas, pues puedes empezar a calcular otros valores. Y esto es pues, muy útil, ¿no? Para poder cerrar completamente tus cálculos para estimación de un motor hidráulico o una bomba hidráulica.
Bueno, ahora en la parte del depósito y como preguntaba el ingeniero Juan hace un momento, el depósito hidráulico tiene una especial consideración debido a que nos va a permitir enfriar un poco el aceite a través de las paredes y a través del volumen de aceite. Entonces se vuelve relevante el tamaño de nuestro depósito. Además de que el tamaño del depósito también permite evitar cavitación en la succión de la bomba. La cavitación es un fenómeno que se genera en los sistemas de tuberías hidráulicos cuando entra aire en la succión y debido a las presiones que se generan, implosionan y esta explosión genera muchísimo daño en los sistemas hidráulicos, ya que incluso hace perforaciones en el metal, lo cual genera virutas de metal en el interior que te dañan muchos elementos. Para esto se recomienda, por ejemplo, que las bombas hidráulicas estén por debajo del nivel de tu tanque de aceite para que siempre estén inundadas. Esa es la frase que utilizamos. U otra forma es utilizar una bomba sumergible. Son bombas hidráulicas que van dentro del interior del aceite. Como regla general, se estima que el tamaño de tu depósito debe ser de 3 a 4 veces el flujo que estés manejando, ya sea en galones por minuto o en litros. ¿Por qué? Porque con esto aseguras que cuando la bomba haga succión, el nivel del aceite no baje demasiado y te pueda generar remolinos o movimientos de aire que te generen burbujas en el interior. También todo sistema hidráulico genera calor. Hay una eficiencia en el cual el motor eléctrico puede perder hasta el 20% de su potencia en pura caída de presión, ya que al realizar un trabajo mecánico, pues se va a generar calor y también al estar controlando presiones con válvulas de alivio, también se generan presiones que pueden afectar la temperatura del aceite. También las fugas nos afectan para tener este calentamiento de aceite. Entonces hay ecuaciones muy sencillas también para calcular la disipación de calor en un aceite, tomando su área de cada una de las caras y bueno, te puede dar un dato, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de una hoja de cálculo que podemos utilizar para estimar cuánto aceite debo tener en mi depósito dependiendo de la cilindrada, Listo, estoy de regreso. Estás de regreso. Muy bien. Hacemos el cálculo de disipación en el cual podemos saber nuestro depósito cuánto calor puede disipar y si nos hace falta calor por disipar, bueno, entonces hay que calcular un enfriador para poder saber cuántos BTUs o cuánta potencia tenemos que disipar extra a través de un enfriador. Otro elemento que podemos calcular para nuestro sistema hidráulico y el cual era requerido debido al flujo que pudiéramos requerir en un momento instantáneo en un movimiento, por ejemplo, de vibración aleatorio, es este elemento que se llaman acumuladores. Como lo comentó también el ingeniero Rodolfo, los acumuladores son dispositivos que nos permiten tener aceite almacenado a cierta presión para poder ser utilizado instantáneamente. Estos equipos es como si fuera una batería o un tanque de aire, también le llaman en los neumáticos, el cual se llena de aceite y esta vejiga está precargada con nitrógeno a cierta presión. Generalmente puede ser a una presión inferior a la de trabajo. De esa manera, el aceite se rellena porque la presión en la vejiga es inferior y está disponible. En cuanto hay una caída de presión, porque hay un requerimiento de una aceleración, este aceite instantáneamente ocupa ese espacio y evita que la bomba tenga que sobretrabajar. También se pueden utilizar como amortiguadores. Para ese caso, los precargas casi a la misma presión de trabajo, de tal manera que estén vacíos y cuando haya un sobreesfuerzo de tu sistema hidráulico, la vejiga va a ser como un amortiguador y ese exceso de aceite se pueda almacenar aquí y evite daños en las mangueras o en otros componentes que sean más susceptibles a picos de presión. Esta es la funcionalidad de un acumulador y nosotros lo requeríamos precisamente para ese volumen extra de aceite que pudiéramos requerir en el caso de las aceleraciones muy rápidas.
Es un ejemplo de cómo se puede calcular el volumen y bueno, hay un especial caso con los acumuladores porque tienen diferentes comportamientos dependiendo de si hay transferencia de temperatura y bueno, esto está regulado por la ley de los gases, ¿no? En el cual tienen estos comportamientos, que es adiabático, isotérmico o politrópico, en el cual, bueno, las diferencias entre cada una de ellas tiene que ver si hay transferencia de temperatura o no hay transferencia de temperatura de acuerdo al tiempo o a los ciclos de movimiento que puedan tener. Este circuito que se muestra en la imagen es lo trabajamos aquí en SEATEC con un software que se llama Automation Studio, en el cual podemos simular todos los elementos hidráulicos con sus características físicas reales y poder evaluar a través de una simulación los flujos y las presiones que se puedan generar. En este caso, lo que ustedes están viendo aquí es un circuito que se pretende diseñar para este sistema, en el cual el sistema hidráulico puede trabajar a dos presiones, a presión baja a 500 psi y a presión alta a 3500 psi. Esto es porque nuestro actuador servohidráulico necesita una etapa de calibración y de posicionamiento, y eso se hace a baja presión, simplemente para poder moverlo, colocarlo en la posición inicial donde queremos y después poder trabajar con carga a 3500 psi. Si siempre trabajáramos a 3500 psi, pues estaríamos en problemas, ¿no? Porque estaríamos generando mucho calor por estar trabajando a una presión alta. En este caso, lo que tenemos, y si recuerdan los símbolos que nos mostró el ingeniero, pues tenemos un símbolo de filtro, en el cual tenemos un filtro a la succión de la bomba. Esta bomba que está aquí representada es una de caudal variable, eso no lo indica con esta flecha, y que está compensada en presión. Eso nos lo da con estos pilotajes, estos simbolitos es un pilotaje, el cual detecta la presión y controla el flujo que nos va a arrojar la bomba. Tenemos un filtro de presión, una válvula check para aislar el sistema y una electroválvula, que este es el símbolo de un solenoide, y una válvula 4-2. En este caso se dice 4 porque tiene cuatro puertas, 4 puertos y 2 porque son 2 estados, un cuadrito y 2 cuadritos. Y este es el esquema de un acumulador. Este símbolo que se ve aquí entre líneas cortadas es un bloque de seguridad que se utiliza para poder cargar el acumulador con nitrógeno o para poder descargarlo manualmente en caso de que el sistema pues pierda energía y no haya manera de accionar las electroválvulas. Entonces, con estos componentes que ya hemos calculado atrás, pues podemos definir que el depósito requiere de 130 a 150 litros de aceite con una bomba de 33 centímetros cúbicos. Vamos a tener 2 presiones de trabajo y, bueno, todo lo demás que requiere una unidad hidráulica, ¿no? Que son indicadores de temperatura, de nivel y, bueno, también ya definimos un motor que pudiéramos utilizar. Y estas imágenes que ven aquí son de la unidad hidráulica que trabajamos. Este es el circuito que les comentaba, el cual pues tiene la intención de trabajar en 2 presiones. El simulador que utilizamos pues se puede correr también como en una serie de simulación en el cual tú haces las activaciones y puedes observar el comportamiento del circuito si es el esperado y pues puedes realizar cambios, ¿no? Esto nos sirve para validar algunos componentes o para poder comprobar circuitos. Esto lo ofrecemos en todos nuestros proyectos que requieren hidráulica y neumática, pues para además de hacer el diagrama impreso que les hacemos, pues es llevar una simulación de cuál es el comportamiento esperado. El caso de la bomba seleccionada es una bomba de caudal variable, como les comenté, y en este caso es de pistones axiales. La manera en la que trabajan estas bombas es que tienen un plato inclinado. Este plato, como se ve en el GIF, genera un movimiento oscilatorio en el cual en cierta posición hace que el pistón se rellene de aceite y en otra posición empuje ese volumen de aceite. Y la inclinación que tenga este plato nos va a indicar cuánto flujo está aventando la bomba. Este plato está controlado a través de un mecanismo que puede sensar esta presión de salida y que nosotros podemos controlar. ¿Esto qué hace? Esto es muy útil para evitar válvulas reguladoras de presión, que son las que generalmente se ponen en los sistemas hidráulicos para controlar una presión, pero que generan calor. En este caso, nuestra bomba va a estar sensando la presión.
de tal forma que cuando hay cero presión, el plato se inclina en la posición máxima, arrojándome todo el flujo de aceite. Y conforme la presión aumenta, este cilindro se extiende y hace que este plato se ponga vertical. Al estar en vertical, ya no hay ningún flujo. Sigue girando la bomba, sigue girando el motor, pero ya no hay flujo que esté alimentando. Por lo tanto, nuestra bomba puede estar, por ejemplo, por decirlo de una manera, taponeada a la salida y sin ningún problema el motor y la bomba van a estar girando sin generar presión y sin generar calor, porque tiene un drenaje interno que permite liberar ese exceso de presión. Entonces es muy útil este tipo de bombas porque nos permiten hacer ajustes de flujo sin tener que estar pensando en la acumulación de aceite, ¿no? En algún punto. Con toda esta información, pues diseñamos un sistema hidráulico ya de manera general para nuestro sistema y hacemos diferentes iteraciones. En la primera, pues para hacer los primeros cálculos era una bomba normal con su sistema de regulación de presión, con su sistema de acumulador, y este es el símbolo con el cual representamos nuestro actuador servohidráulico. Y como vimos en nuestro cálculo, pues requeríamos un sistema de filtrado o de enfriamiento externo, que comúnmente le llamamos como riñón. Evoluciona nuestro sistema hidráulico que empezamos a diseñar y ya contiene ahora sí elementos como la bomba de caudal variable y un sistema de enfriamiento o de riñón externo, ya no acoplado al mismo motor. Y bueno, complementamos nuestro sistema de seguridad también del acumulador y varios elementos. En este zoom, por ejemplo, podemos ver que la presión de alta y baja, que antes, si se acuerdan, antes teníamos un circuito como con 2 electroválvulas y 2 de alivio de presión, pues ahora evoluciona gracias a esta tecnología de la bomba hidráulica y yo puedo controlar con una sencilla solenoide el compensador de presión que incluye la bomba, el cual es este mecanismo que está aquí en la parte de arriba, que es representativo de este. Y de una manera mucho más compacta, yo puedo elegir entre una presión baja y una presión alta para trabajar con mi bomba. Y la válvula de seguridad, pues ya queda precisamente como de seguridad, a una presión mucho más arriba de la de trabajo, solo para trabajar en caso de que haya una sobrepresión. Entonces tenemos nuestros elementos. Este elemento de aquí es una representación del servo, del actuador que tiene el interior la bomba que regula el plato de inclinación. Lo que tenemos acá es una bomba con su motor independiente, con un filtro de limpieza, y este símbolo es un intercambiador de calor. El aceite pasa a través de unas tuberías y regresa a tanque. Pero, por otro lado, esa tubería es enfriada con agua. De esta manera podemos también disipar el calor que se pueda generar. Este símbolo es para indicar un sensor de nivel dentro del tanque y este símbolo es para indicar la temperatura del aceite en el tanque. Continuando con nuestro diagrama hidráulico hacia arriba, pues tenemos el bloque de seguridad de nuestro acumulador que nos va a servir como reserva de aceite, nuestro filtro beta y una válvula de aislamiento que nos va a permitir hacer desconexiones del actuador y volver a conectar a nuestro sistema. Y este es un zoom de cómo se ve las servoválvulas que tiene integradas nuestro actuador. En este caso, se pudiera considerar que funciona como una válvula normal. Cuando queremos girar hacia un lado, la presión va a entrar por estos puertos y va a estar disponible. Y dependiendo la posición en la que se desplaza esta servoválvula a través de una señal de control variable y de su retroalimentación de presión, nos va a enviar el aceite. Por ejemplo, en el caso de la posición B, sería hacia arriba y me haría la presión a través de este puerto. En este caso de acá quedaría bloqueada y en este caso esta línea de A bajaría directamente porque estamos en la posición B y nos enviaría el flujo de aceite a tanque. Cuando trabajemos en sentido contrario, cuando esté haciendo un recorrimiento en el otro sentido, bueno, estos flujos intercambiarán y ahora me permitirá, en este caso, por ejemplo, subir el actuador y en el caso de cuando la presión se va hacia acá, en bajar el actuador. Y este es el funcionamiento. Ahora, las servoválvulas pues tienen un caso muy especial de funcionamiento. Este es cómo se ve el bloque de las servoválvulas montados en el pistón.
Y bueno, este es un resumen de todos los elementos hidráulicos que consideramos, ¿no? Que son los depósitos, los filtros de succión, los motores eléctricos, la bomba de pistón axiales, la bomba de engranajes para el sistema de riñón, los filtros, las válvulas check, las válvulas de alivio ajustable, los manómetros, los acumuladores, los bloques de seguridad, el intercambiador de calor, las mangueras de succión que tienen ciertas características, las mangueras de presión, y bueno, todo lo que se requiera para poder hacer nuestras cotizaciones, ¿no? De los elementos y poder hacer los ensambles. Esta es una foto de cómo se empieza a integrar la unidad hidráulica. Y bueno, además de la unidad hidráulica, esta máquina también llevó un diagrama, tuvimos que calcular también un diseño neumático para colocar amortiguadores de aire para que nos ayudaran con la carga y no sea un elemento puramente mecánico. En este caso se utilizaron bolsas de aire como las que traen los amortiguadores de los trailers y bueno, se diseña un sistema neumático en el cual tenemos una unidad de mantenimiento, electroválvulas, en este caso fueron manuales de 3 posiciones, las cuales hacían el relleno de las bolsas y la descarga también de las bolsas para poder desinflarlas, y un sistema con un actuador neumático, el cual nos movía un seguro mecánico para hacer un interlock ahí con unas piezas mecánicas. También se hizo un diseño o un diagrama eléctrico para un sistema de lubricación, porque este equipo llevaba en el movimiento horizontal unas guías lineales, las cuales requerían de lubricación y se hace también a través de una bombita de 24 volts, la cual mueve grasa o aceite a través de diferentes conectores para inundar de grasa o aceite estos elementos. Esto es como se ven físicamente los elementos hidráulicos. Es una válvula, esta es una válvula solenoide, la cual está acoplada a su cartucho de flujo. Es una válvula de alivio general también para hacer el aislamiento. Bueno, las conexiones hidráulicas con HIG, nuestro indicador de presión. Así es como se ve un sistema de riñón o un sistema de enfriamiento, el cual tiene su bomba independiente, va a tomar el aceite. Esta bomba va a tomar el aceite del depósito, lo va a hacer pasar a través del filtro y lo mete al intercambiador de calor y después lo regresa. El intercambiador de calor pues tiene 2 tomas para poder inundarlo de agua y el aceite se esté enfriando por el interior. Y esta es una fotografía de cuando estábamos en la etapa de fabricación y estas son las guías lineales que van a estar soportando la mesa en la forma horizontal y esta estructura es donde va a estar alojado el actuador para la forma vertical. También me toca a mí llevar la parte del tablero de control, en el cual es un tablero eléctrico de potencia, el cual tiene pues, su sistema de protección general, sistemas de distribución de energía, guardamotores de protección de corriente para todos los motores eléctricos, relevadores para hacer enclaves y desenclaves en este caso vamos a activar el sistema de lubricación, el sistema hidráulico y el sistema de las bolsas de aire también. Y ya hablando un poco de la parte de control de estas válvulas, pues utilizamos un controlador de Moog, el cual recibe las señales del LVDT del servoactuador, recibe las señales de retroalimentación también de la servoválvula y en este caso también recibe una señal del acelerómetro, porque yo voy a medir a través de un sensor la vibración a la que se está ejerciendo o la vibración que está sufriendo la prueba el elemento de prueba que coloquemos encima. Y esto se hace a través de un sensor que se llama acelerómetro, que nos permite medir exactamente las vibraciones. Este es como se ve en la parte interior, el LVDT de nuestro servoactuador, el cual es el que va a estar leyendo la posición en la cual se desplaza y que va a ser leído a través de nuestro controlador. Y esta es la servoválvula. La servoválvula tiene una diferencia. Hay 2 elementos que nos permiten controlar un sistema en posición. Generalmente pensamos que un actuador hidráulico simplemente se extiende o se retrae y bueno, ahí nada más requerimos extender, retraer y poner sensores al inicio y al final. Pero en un servoactuador no. En este caso requerimos poder comandar una posición de milímetros o de menos de milímetros para alguna posición que requiramos. En este caso hay 2 elementos que pueden hacer eso. Son las válvulas proporcionales y las servoválvulas y tienen una pequeña diferencia. Generalmente las válvulas proporcionales pueden llevar simplemente un sistema de control, pero no de retroalimentación.
Las servoválvulas, al contrario, sí tienen un sistema de retroalimentación, todas, y el principio de funcionamiento también es diferente. Ya que una válvula proporcional genera un campo magnético, el cual hace un movimiento como de tipo solenoide y recibe a veces una retroalimentación. En este caso, esto le llaman motor de torque. Se genera también con un campo magnético, pero hace un torque, el cual mueve una varilla en el interior, y esta varilla genera un desplazamiento del carrete hacia ambos lados. Y al mismo tiempo, esa presión, al desplazarse, ese flujo genera una presión que contrapone a la posición, de tal manera que se desplace hacia un costado para generar la apertura del flujo en un sentido, y una vez que se llegó a ese valor, se retroalimenta y regresa a su posición para volver a cerrar y quedarse en la posición en la que se haya desplazado. Esta es una pequeña animación de cómo se puede ver. Se energiza y genera una torsión, un torque en la varilla. Esa varilla genera un desplazamiento en nuestro carrete, y ese desplazamiento se retroalimenta a la varilla, volviéndola a regresar a su posición inicial y volviendo a realizar otra acción de control en caso de que estemos comandando otra posición. Y bueno, parte de lo que nos permite el controlador que vamos a utilizar es que podemos nosotros, a través de su software, pues poder especificar la prueba que queremos hacer, que en este caso yo puedo poner amplitudes, que es la amplitud de la prueba de 5 milímetros a 3 Hz, por ejemplo, y hacerle un conteo de ciclos para ver pues durante cuánto tiempo voy a requerir esta prueba. Y lo que vemos en nuestro software es esta retroalimentación, en el cual podemos ver en azul está el feedback, en azul es la señal que está leyendo el EBDT, y en rojo estamos viendo la señal comandada. Como ustedes pueden ver, hay un desfase. Yo le comando una posición y el LVDT trata de seguirlo, y empiezan a seguirse mutuamente. En los sistemas de control, nosotros hacemos una calibración del control PID para poder hacer que esta diferencia entre las dos señales pues, sea mínima, y que se pueda mantener el comando lo más fiel posible a la señal que queremos controlar. Esto se hace ya calibrando aquí en el sistema las variables del PID. Y bueno, este es un esquemático de cómo se ve las pruebas que realizamos en los movimientos senoidales. La señal comandada en rojo y la azul, que es nuestro actuador siguiendo nuestra señal. Y una vez que llegó a los ciclos que le comandamos, pues se detiene y volvemos a tener un valor estable. Y bueno, lo que tengo aquí es un ejemplo de un pequeño video para que vean cómo es que se mueve el actuador. Como pueden ver, pues se genera un movimiento senoidal para extenderse y retraerse, y bueno, puede estar ahí constantemente trabajando. Esta es una vista general de cómo está el ensamble mecánico que le permitía girar entre vertical y horizontal. Y bueno, la unidad hidráulica, cuando estamos haciendo las pruebas, estoy haciendo las pruebas para validar cada una de las movimientos que hay que hacer, senoidales, senoidal de barrido y de aleatorio, y también pues para retroalimentar y hacer la calibración del PID. Y bueno, entonces, a manera de resumen, pues nosotros pudimos ver cómo nosotros dimos solución a nuestro cliente a través de un diseño mecánico, un diseño calculado matemáticamente para la selección de un sistema servohidráulico. Se hicieron los cálculos hidráulicos para su unidad de potencia. Se integró la unidad de control para poder realizar la prueba de acuerdo a las normativas que revisamos, y que cumple, en este caso, para simular las vibraciones de un transporte. Y con esto poder evaluar que el DUNASH que tú diseñes o cualquier elemento que quieras someter a una prueba de vibración, pues puedas validarlo en una prueba antes de, por ejemplo, de una producción en serie, ¿no?
Y bueno, este es un ejemplo de dónde se integran este tipo de servoactuadores. Este es uno de los ejemplos para un simulador, pero tenemos otro tipo, ¿no? Como son estos simuladores de plataforma, los cuales sirven, por ejemplo, para simular aeronaves o estaciones espaciales, en el cual, de acuerdo a la señal de control que comandemos, pues podemos simular algún movimiento o alguna situación como si fuera en un videojuego, ¿no? Que estás sintiendo los movimientos. O también para la parte automotriz, pues, se coloca un vehículo y puedes vibrar cada uno de los ejes o cada uno de los amortiguadores del vehículo y poder validar a lo mejor la suspensión. Esto se utiliza, por ejemplo, en los vehículos de la Fórmula 1 para validar también los componentes, ¿no? De acuerdo, pues por las velocidades que manejan. Y para este tipo de aplicaciones son para los que tenemos capacidad aquí en Ciatec para diseñarle sus soluciones en hidráulica, en neumática o en cualquier otro tipo de automatización. Y sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o la quieran escribir en el chat o directo, abran micrófono. Bien, nada más me ayudas con la última presentación, ingeniero Rodolfo. Sí, ya, bueno, si no hay más dudas o si no hay preguntas, ya más estas últimas dos diapositivas que hacen referencia a Ciatec, nada más para comentarles que pues a través de nuestras sedes tenemos cobertura a nivel nacional, ¿no? Tenemos presencia en Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Querétaro tenemos lo que sería algo así como el corporativo, una sede en un parque industrial, San Luis Potosí, Hidalgo y Tabasco. Siguiente, por favor. Además, contamos con 6 áreas de especialidad, que son ingeniería de plantas, ingeniería virtual y manufactura, sistemas de medición, electrónica y control, sistemas mecánicos, plásticos, materiales avanzados. También contamos con servicios de laboratorio en metrología, caracterización de plásticos, eficiencia energética, energías renovables. Y, bueno, también contamos con un tema de posgrados, ¿no? Ya en manufactura avanzada o en gestión, administración de proyectos y me parece que también en sistemas multimedia. Con toda esta infraestructura, pues bueno, nos permite dar una atención más personalizada, integrada a nuestros clientes y actualmente, como líneas temáticas en la institución, pues estamos trabajando lo que son temas de salud, energía y agua. Siguiente, por favor, ingeniero. Pues bueno, estos son los datos de los dos compañeros que estuvieron exponiendo, en mi caso, Antonio García, y desafortunadamente el doctor Agustín Escamilla, que es el director de sistemas mecánicos, no nos puede acompañar, pero a través de nosotros cuatro pueden contactarnos, mandando algún mensaje para alguna duda, o cuestiones específicas, no solo relacionadas a máquinas especiales. Nosotros podemos direccionar su necesidad hacia el área de especialidad, ¿no? Entonces, pues, alguna inquietud, duda de todo lo que se ha expuesto. Nada. Bueno, pues no nos resta más que agradecerles su atención y la atención de este webinar. Y como les comenté al inicio de la exposición, pues bueno, esto estará disponible en nuestras redes sociales en unos 30 días. Y pues no me restaría más que agradecerles y mandarles un saludo a todos.